La República Bolivariana de Venezuela está ubicada en la parte septentrional de Sudamérica. Su límite sur está muy cerca del paralelo Ecuador, por lo que forma parte de la zona intertropical. Venezuela limita al norte con el Mar Caribe, al sur con Colombia y Brasil, al este con Guyana y al oeste con Colombia. Sus puntos extremos son: su punto más al norte es el punto marítimo trifinio entre Venezuela, Estados Unidos de América en Puerto Rico y el Reino de los Países Bajos. El punto más al sur es la naciente del río Ararí, estado Amazonas. El punto más al este es la confluencia de los ríos Barima y Mururuma, estado Delta Amacuro. Y el punto más al oeste es la naciente del río Intermedio, estado Sur. Su mar patrimonial le otorga fronteras con los mares territoriales de Estados Unidos de América, en Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En el Reino de los Países Bajos, en Aruba y las Antillas Neerlandesas, Bonaire, Curazao, Saba y San Eustaquio. Asimismo, en la República Dominicana, Francia, Trinidad y Tobago, Colombia, San Cristóbal y Nieves, el Reino Unido, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Guyana. Clima de Venezuela. La ubicación de Venezuela al norte de Sudamérica le permite disponer de un clima tropical benigno con precipitaciones puntuales y pisos térmicos variables entre tropical y gélido, con temperaturas en un espectro entre 0 y 40 grados Celsius. Los meses más fríos son enero y febrero, con una segunda mínima en julio. Por su parte, los máximos ocurren en marzo y septiembre. En general, puede afirmarse que en Venezuela predominan los vientos del este y del noroeste. Hacia el sur el viento es más variable. La humedad en Venezuela es por lo general muy alta, encontrándose valores mayores al 80% en los Andes, sur del lago de Maracaibo y río Caura. Los mínimos pueden llegar hasta el 2% en localidades como Barcelona y Caora. La mayor frecuencia de tormentas en el país se registra en el río Catatumbo y en la región central del territorio Amazonas. Las mínimas se suceden en el valle de Caora, estado de Lara, y en las montañas de Turimiquire, en Sucre. En general, Venezuela se encuentra limitada por el norte y por el sur con climas característicos por el predominio de situaciones extremas de mal tiempo, tales como precipitaciones severas durante todo el año. La República Bolivariana de Venezuela se encuentra oficialmente organizado en 9 regiones geográficas. El criterio para la organización se basa en las características comunes que comparten geográficamente. Región natural de los Andes. En este sistema montañoso se destacan las cumbres máximas del relieve venezolano. Constituye una prolongación de los Andes colombianos, los cuales se bifurcan en 2 cadenas, la Sierra de Perijá y la Cordillera de Mérida o de los Andes venezolanos. El bloque montañoso se presenta abrupto y se eleva hasta 5.007 metros en el Pico Bolívar, que es el más alto del país. Presenta picos elevados, algunos con nieves perpetuas, restos de glaciares, numerosas lagunas, además de profundos valles donde se abundan terrazas aluviales de distintos niveles y conos de deyección que ocupan estos valles. Región natural Cordillera Central. Es una continuación estructural del arco insular de la región oriental del Caribe, comprendida entre la zona costanera norte, centro, oriental y la depresión de los llanos. Constituye un complejo sistema montañoso del tipo alpino con variadas formas de relieve, tales como valles interiores, colinas, lomas y lomerías. Región natural Cordillera Oriental. Esta unidad se ubica al norte de Venezuela, entre la depresión de Yaracuy, el Golfo de Paria, los llanos y el Mar Caribe, con una extensión de 40.000 kilómetros cuadrados. En la serranía destaca el macizo Turimiquire de 2.600 metros, entre otras montañas que no superan los 1.500 metros, la cual termina en Caripe, donde se encuentra la más famosa formación kárstica, la Cueva del Guácharo. Mar adentro destaca la multitud de islas. En el tramo costero que da al oeste de la península de Araya se ubican las salinas del mismo nombre. Región natural insular. Se encuentra en el Mar Caribe venezolano y se extiende a través de una sucesión de islas cuyo relieve es variable, pasando por un grupo de islas donde se combinan áreas planas con elevaciones. Otras islas constituyen atolones coralinos, de relieve muy bajo como el archipiélago de Aves. La más importante de las islas es la isla de Margarita, que está formada por 2 macizos montañosos. Venezuela tiene 124 ríos importantes, los cuales poseen una cuenca mayor de 1.000 kilómetros cada uno.
Por ejemplo, el río Orinoco, el más grande de todo el país, tiene un curso de 2.200 kilómetros y una cuenca de 6.300.000 kilómetros cuadrados, es decir, que ocupa casi el 70% de todo el territorio venezolano. Pero hay otros ríos gigantes en Venezuela, como el Apure, que se integra como tributario al Orinoco y cuyo curso unido al del Arauca suman 1.750 kilómetros, mientras entre ambos drenan una cuenca de 125.000 kilómetros cuadrados. Las aguas venezolanas escurren hacia dos vertientes que son grandes extensiones de tierras en declive por donde corren las aguas. Las vertientes venezolanas son dos: las vertientes del mar de las Antillas, que reciben las aguas que drenan hacia el norte del país, y las vertientes del océano Atlántico, que reciben las aguas que corren hacia el este. Venezuela presenta una enorme variedad de especies naturales. El árbol nacional de Venezuela es el araguaney. La flor nacional es la orquídea y el ave nacional es el turpial venezolano. Posee más de 30.000 especies de angiospermas, posicionando al país en el 8º lugar mundial. Asimismo, ocupa el 6º lugar mundial en especies de aves, contando con aproximadamente 1.418 especies. Existen 318 especies de mamíferos y 197 especies de anfibios, ocupando el 10º lugar mundial en este grupo. Entre los países tropicales, ocupa el 4º lugar en especies de plantas, 5º en mamíferos y aves, 6º en primates, anfibios y reptiles y 9º en mariposas. La fauna de vertebrados en Venezuela abarca un aproximado de 2.120 especies terrestres y 1.000 especies acuáticas. Los mamíferos venezolanos abarcan 306 especies terrestres y 21 acuáticas. La avifauna tiene representación de 1.300 especies. 46 de ellas son endémicas y 120 son migratorias. Se encuentran en el país 254 especies de reptiles, mientras que los peces continentales cuentan con alrededor de 1.000 especies. Por esta amplia diversidad de especies naturales, el país forma parte del grupo de los países megadiversos. Las floras de las selvas lluviosas de Guayana venezolana, por otra parte, consisten en árboles de hasta 40 metros de altura, como la ceiba, el yagrumo, el guamo, el caobo, bejucos, especies de bromelias, osos hormigueros, báquiros, nutrias y cachicamos. Su avifauna la compone tucanes, loros y guacamayas. Existen también serpientes de cascabel y coaquipipiña, a la vez que iguanas, morrocoyas y toninas. En las selvas nubladas de la cordillera de los Andes y de la costa y en varias serranías destaca la presencia de cedro dulce, jarillo o apamate, además de diversas especies de palmas y orquídeas. Se observan aves como la guacharaca y colibríes, muchas serpientes como la famosa anaconda, la mapanare y la de coral. Las regiones andinas de Trujillo, Mérida y Táchira, en las que la temperatura es muy baja, cuentan en sus especies vegetales al cardón, el cují, el bucare, el frailejón. La población de Venezuela ha estado distribuida desigualmente desde la época prehispánica, en la cual la población indígena se encontraba concentrada en la población costamontaña, mientras que los llanos presentaban una población dispersa y en Guayana escasos focos de población dispersa y grandes áreas despobladas. Para fines de la colonia, esta distribución espacial se había mantenido casi inalterable. Según datos del año 2011, nacieron en Venezuela 615.132 niños, de los cuales 316.884, es decir, el 51.51%, fueron varones, y 298.248, es decir, el equivalente a 48.48%, fueron mujeres. En el año 2011 nacieron 238.029 niños más que en el año 2010, es decir, un 4.2% de nacimiento más que en el año anterior. En lo que se refiere a la tasa de mortalidad, murieron en Venezuela 136.803 personas, 6.206 más que en el año 2000. En actualidad, la población de Venezuela ha tenido variantes. Venezuela cerró el año 2012 con una población de 29.954.782 personas, a diferencia del año 2011, que presentó una población de 29.500.625 habitantes.
Economía venezolana. Venezuela, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional, alcanzó en el 2013 un Producto Interno Bruto de 315.841 millones de dólares, lo que lo ubica en el puesto 34 entre las economías más grandes del mundo después de Colombia. También es la quinta economía más grande de América Latina, después de Brasil, México, Argentina y Colombia. Las actividades primarias de Venezuela se concentran principalmente en actividad petrolera. Los minerales más comunes son el hierro, el carbón, el aluminio, el oro y la sal común, mientras que los principales productos agrícolas son el café, el cacao, el arroz, el maíz, el tabaco y la caña de azúcar. En la producción ganadera se destacan las crías de ganado bovino, porcino y avícola. La agricultura está basada en cultivos, ganadería y avicultura. La minería está basada en explotación de hierro, carbón, oro, diamante y yeso. La explotación forestal está basada en madera y productos derivados, al igual que los hidrocarburos basados en petróleo y gas natural. En las actividades secundarias se destacan la construcción, los textiles, la cervecería, el procesamiento de alimentos, la producción de partes de automóviles, químicos, fármacos y la producción energética. También es importante el papel de la industria siderúrgica y petroquímica. Las industrias tradicionales producen alimentos, textiles, bebidas, tabaco, calzado y madera. Las industrias intermedias se especializan en papel y celulosa, químicos derivados del petróleo, caucho y plástico. Las industrias mecánicas, caracterizadas por la producción de maquinarias, equipos eléctricos, transporte y metales. Las industrias residuales, especializadas en la elaboración de arte gráfica, editoriales. Y las industrias de construcción son reconocidas por la fabricación de edificaciones, viviendas e infraestructura vial. Las actividades terciarias se fundamentan principalmente en la producción de servicios del gobierno central, pero también de gran importancia el sector financiero, los servicios inmobiliarios, las comunicaciones y el transporte. El comercio es a nivel interno, externo, al mayor y al menor. El transporte es vía terrestre, aérea, marítimo, ferroviario, fluvial y lacustre. Los servicios públicos son el teléfono, el agua, la luz y sanitarios. Los servicios privados son bancos y seguros. Las exportaciones de Venezuela dependen casi en su totalidad de hidrocarburos, pues más del 90% de sus ventas en el exterior son de petróleo y productos derivados.